El aire dentro de esa oficina era demasiado frío, demasiado estéril. Olía a metal pulido y a miedo caro. Yo estaba una mujer de 63 años, parada en el epicentro de un huracán que se había desatado en menos de 10 minutos. Hace apenas unas horas, mi mayor preocupación era si mis zapatos estaban suficientemente lustrados. Ahora, escuchaba los gritos ahogados del joven CEO de Industrias Cres, un hombre que parecía haber vivido toda su vida en el lado equivocado del sol, incapaz de entender la magnitud del desastre que se cernía sobre ellos, una demanda. 10, quizá 20 millones de dólares. Era un abismo legal que amenazaba con devorar años de trabajo y el secreto de una familia. Todos corrían. Secretarias con el maquillaje corrido, abogados con trajes de $1000 que ahora parecían sacos arrugados. Yo no me movía, yo solo observaba. Y el terror que sentía la mañana que busqué empleo, el mismo terror que me había humillado en esa misma puerta, era ahora un frío silencio interior. Había una verdad oculta en medio de ese pánico. Un detalle que solo mis ojos podían ver, gracias a la sabiduría que el tiempo te obliga a coleccionar. Ellos no lo sabían, pero yo tenía la llave para cerrar esa caja de Pandora. Pero para entender por qué yo, Elena Torres, estaba en el centro de esa tormenta corporativa, debemos regresar. Debemos volver a la mañana en que mi dignidad fue rechazada antes siquiera de poder cruzar el umbral. Mi vida, hasta ese momento, había sido una colección de promesas rotas y finales inesperados. Fui contadora por más de 3 décadas. Manejé números que construyeron imperios. Pero cuando mi esposo enfermó, tuve que dejarlo todo. La enfermedad no pregunta por tu currículum, solo por tu bolsillo. Y cuando los ahorros se esfumaron, y él se fue, me encontré sola, 63 años. En el mundo moderno, esa cifra no era sinónimo de experiencia. Era un código de barras para la obsolescencia. Era el límite invisible que te condenaba a la invisibilidad. La necesidad se había convertido en un huésped frío en mi pequeño apartamento. No era solo el dinero de la renta o el costo de las medicinas que aún necesitaba. Era la necesidad de sentirme útil, la urgencia de demostrar que mi mente no había caducado. Había enviado 100 solicitudes, 199 fueron ignoradas. La número 100 me citó. Industrias Cres, una empresa de tecnología y logística en rápido crecimiento, era mi última bala. La noche anterior a la entrevista no dormí. Me dediqué a planchar mi único traje de entrevista, uno de paño azul oscuro que había comprado hacía 15 años. El tiempo lo había encogido ligeramente en los hombros y la moda lo había hecho irremediablemente anticuado. Pero estaba limpio, estaba inmaculado. El ritual matutino fue lento y minucioso. Maquillaje ligero para ocultar las ojeras que la ansiedad había cavado bajo mis ojos. Un poco de perfume floral, aunque sabía que en esos edificios de cristal el aroma que importaba era el del éxito, no el de las flores marchitas. Tomé el metro. El vagón estaba lleno de gente joven, con audífonos, moviendo los dedos rápidamente sobre pantallas. Sus rostros eran frescos, sus ropas modernas. Sentía que mi maletín, mi traje y mi cansancio eran un anacronismo rodante. Mientras el tren avanzaba, me repetía el mantra que me había mantenido a flote: la experiencia es un capital que nadie puede robarte. Llegué a la dirección. Industrias Cres. El edificio era un monolito de acero y vidrio, brillante y agresivo bajo el sol de la mañana. Parecía un faro para los ambiciosos y una fortaleza para los que estaban fuera. El contraste era brutal. Afuera, el ruido caótico de la ciudad, el calor pegajoso. Adentro, el silencio helado, el mármol reluciente.
Respiré hondo y crucé la plaza hasta la entrada principal. Ahí estaba la primera barrera, una recepción futurista, atendida por un joven de unos 25 años, con el cabello perfectamente recortado y una sonrisa que se sentía más como una función programada que como una emoción humana. Me acerqué al mostrador. Mis manos sudaban ligeramente. Buenos días. Tengo una cita para una entrevista de contabilidad. Soy Elena Torres. El joven no levantó la vista de su tableta de cristal. Teclalgo. El sonido de las uñas golpeando el vidrio era el único sonido audible en ese inmenso vestíbulo. Luego, levantó la vista. No a mi hoyo. A mi rostro en general, con una expresión de desconcierto educado, como si yo fuera un objeto fuera de lugar. Torres, Elena, repitió, consultando la pantalla de nuevo. Su tono era plano, carente de cualquier calor. Sí, la tengo en el sistema. Mi corazón dio un salto, un comienzo prometedor. Permítame un momento, dijo, sin moverse. Se puso de pie, su traje impecable crujiendo suavemente, y se dirigió a una puerta lateral de cristal esmerilado. Sin molestarme en indicarme dónde esperar o si debía sentarme, esperé 5 minutos, 10, 15. El mármol frío se sentía a través de las suelas de mis zapatos. La luz implacable del vestíbulo me hacía sentir expuesta, como si cada arruga de mi rostro estuviera bajo un microscopio corporativo. Finalmente, el joven regresó. No vena solo. Venía acompañado por una mujer joven, no mucho mayor que él, pero vestida con el aire autoritario de recursos humanos. Llevaba el pelo recogido en un moño estricto y su expresión era de impaciencia contenida. Ella se detuvo a una distancia prudente del mostrador, como si acercarse demasiado a mí pudiera contaminarla. Señora Torres, dijo, y aunque usó el pronombre formal, su voz sonaba despectiva. Soy Mónica de Recursos Humanos. Gracias por venir hasta acá. Sentí un escalofrío. Esa frase. Gracias por venir hasta acá era la frase que se usa justo antes de que te despidan con cortesía. El equipo de contabilidad ha revisado las candidaturas de último momento, continuó Mónica. Y sus ojos se enfocaron en un punto justo por encima de mi cabeza. Hemos decidido avanzar con perfiles que tienen una adaptación más rápida a nuestros sistemas de gestión de datos, que son muy específicos y recientes. Adaptación rápida. Era el código corporativo para... Eres demasiado mayor para que queramos invertir en tu capacitación. He trabajado con SAP y Oracle durante años. Señorita, intenté defenderme, sintiendo como el calor subía a mis mejillas. Y soy una experta en la normativa fiscal de los últimos 20 años. Mis habilidades no son obsoletas. Mónica sonrió. Una sonrisa rápida, fría, que no alcanzó sus ojos. Lo entendemos, señora Torres. Agradecemos su trayectoria. Pero CRES es una empresa que busca un dinamismo particular. Los puestos operativos requieren un manejo de tiempo y energía que, francamente, no creemos que encaje con el perfil que estamos buscando ahora. La palabra perfil me golpeó con la fuerza de un puñetazo invisible. No era mi currículum, era mi edad. Era mi cansancio. Era la verdad oculta que ellos no querían decir en voz alta. Me habían hecho viajar, me habían hecho esperar, solo para rechazarme en la puerta. El joven de recepción me observaba con esa indiferencia programada. Para él, yo era solo una tarea tachada en su lista. Sentí que mis rodillas temblaban. La dignidad que había intentado reconstruir en esa mañana se hizo añicos contra el mármol de ese vestíbulo, pero yo no iba a llorar allí, no delante de ellos. Entiendo, dije, y mi voz salió sorprendentemente firme, aunque me costó mantenerla. Le deseamos mucha suerte, dijo Mónica,
dando un paso atrás, indicando que la conversación había terminado. Me di la vuelta lentamente, el peso de mi maletín de entrevista sintiéndose como una losa. Cada paso hacia la salida era una derrota palpable. Al llegar a la puerta giratoria, miré hacia atrás por última vez. Mónica y el recepcionista ya estaban absortos en sus pantallas, como si yo nunca hubiera estado allí. Fui invisible. Mi experiencia, mi necesidad, mi valor, todo había sido borrado en 15 minutos. Salí al sol implacable. La calle vibraba con la vida que me acababa de rechazar. Me detuve en la esquina. Respiré el aire viciado de la ciudad, un aire que ahora se sentía más honesto que el filtrado y perfumado aire acondicionado de Cres. La humillación era profunda. Me había fallado a mí misma. Había fallado a la memoria de mi esposo, a quien le había prometido que saldría adelante. Me pregunté si la vida después de cierta edad era solo una larga y lenta capitulación. Se espera que las personas de mi generación simplemente desaparezcan, que se hagan a un lado. Y aquí es donde necesito su ayuda, ustedes que me están escuchando. Si usted tuviera que elegir entre la seguridad de lo nuevo y la certeza de lo probado, ¿qué valoraría más en una crisis? Quiero que me dejen una sola palabra en los comentarios, dinamismo o sabiduría. Mientras esperaba el autobús, tratando de contener la rabia silenciosa y el dolor, decidí que no iba a rendirme, no todavía. Pero la esperanza era ahora un hilo muy fino, casi invisible. Saqué mi teléfono viejo. Llamé a mi amiga Teresa. Ella me había conseguido esta cita, una pequeña conexión en un mundo de redes inalcanzables. Teresa, soy yo. No funcionó, susurré. ¿Qué pasó? ¿Te vieron? Me vieron, sí, y luego me explicaron que buscaban dinamismo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Teresa, que era de mi edad, entendía el código perfectamente. Lo siento, Elena, esto no es justo. Justo no es una palabra que se use en la búsqueda de empleo después de los 60, repliqué con amargura, colgué. Caminé unos metros sin rumbo. Me senté en una banca pública, al lado de un anciano que alimentaba palomas, y me permití un minuto de desaliento total. Miré el imponente edificio de Industrias Cres, un gigante de cristal que ni siquiera se había molestado en abrir la puerta. Y fue entonces, en ese preciso instante de mi máxima derrota, que escuché algo. Algo que el caos de la ciudad y el aislamiento del vestíbulo de Cres habían ocultado. El sonido venía de un callejón estrecho, justo al lado del edificio de Cres. No era un grito ni una sirena. Era un sonido sordo, metálico y repetitivo. ¡Cling! Un camión de reparto estaba bloqueando la entrada de servicio. Un camión grande, con el logo de otra empresa translogística Apex. El conductor estaba visiblemente furioso, golpeando el lateral de la caja metálica con su puño. Al principio, pensé que era solo una disputa de tráfico. Pero luego vi la tensión en la cara del conductor. Y el detalle que hizo que mis 63 años de experiencia se pusieran alerta. El camión estaba mal aparcado. No solo mal aparcado, sino aparcado de manera peligrosa. Había bloqueado, aunque fuera parcialmente, una boca de tormenta. Y lo más importante, la mercancía que estaba descargando no coincidía con el tipo de vehículo. Eran cajas muy pesadas, marcadas con la palabra frágil y químicos volátiles. El conductor y su ayudante las estaban moviendo con una prisa descuidada, sudando bajo el sol, y el remolque parecía desequilibrado. Yo, como contadora, no solo sabía de números. Sabía de inventarios, de logística, de seguros, de regulaciones de seguridad. Y lo que estaba viendo en ese callejón era un desastre de seguridad esperando a ocurrir.
La empresa Cres no solo me había rechazado por vieja, iba a ignorar el peligro que estaba creciendo silenciosamente a su lado. Pensé en irme. Ya no era mi problema, ellos me habían echado. La indiferencia me gritaba que me fuera, que buscara otro banco, otra oportunidad. Pero el instinto, esa voz interna que había salvado a mis antiguos empleadores de auditorías catastróficas, me lo impedí. Este no era un problema de logística simple. Este era el tipo de error que, en el mejor de los casos, causaba una multa. En el peor, una tragedia. Me levanté de la banca. Mi mente, que segundos antes estaba ahogada en la autocompasión, ahora estaba fría y analítica. De vuelta a su modo de trabajo, crucé la calle. Me acerqué al callejón, manteniendo una distancia segura, observando la escena con el ojo clínico de una persona que ha pasado décadas revisando pólizas de seguro. El conductor, un hombre joven y corpulento, estaba gritándole algo al joven ayudante que luchaba por equilibrar una caja particularmente grande. «Muévete, tenemos que estar en el puerto antes de las 3. Si esto se retrasa, lo perdemos todo». El ayudante resbaló ligeramente. La caja de madera se inclinó peligrosamente. Por un instante, pensé que se rompería en el concreto. Si el contenido volátil se mezclaba con el calor del asfalto, la explosión podría dañar seriamente la fachada de vidrio de Cres, pero el ayudante te logró estabilizar la carga, aunque se lastimó el dedo en el proceso. Lo vi sacudir la mano, gimiendo de dolor. El conductor, impasible, solo quería terminar. Me di cuenta del secreto oculto de esta entrega. Estaban bajo presión de tiempo extrema, lo que los obligaba a violar las normas de seguridad. Pero la pregunta clave era, ¿por qué Industrias Cres? Una compañía supuestamente de alta tecnología. ¿Estaba recibiendo una entrega tan riesgosa en un callejón de servicio sin supervisión ni equipo adecuado? Recordé algo que Mónica, la de Recursos Humanos, había dicho. Cres es una empresa que busca un dinamismo particular. Ese dinamismo, pensé, era probablemente la causa de su desesperación. Estaban creciendo tan rápido que sus procesos internos estaban colapsando. Necesitaba saber quién era el responsable de la recepción de esta mercancía peligrosa. Si lograba identificar el punto de fallo, no solo podría evitar una catástrofe, sino que, quizás, probaría mi valor. Avancé hacia el conductor. Mi corazón latía de nuevo con fuerza, pero ya no era miedo, era adrenalina. «Disculpe», dije, con la voz firme, «soy Elena Torres. Necesito hablar con su supervisor». El conductor me miró como si fuera una molestia intrascendente. «¿Quién es usted? No tengo tiempo para esto». «Solo estamos haciendo una entrega para Cres». «Exactamente. Y eso es lo que me preocupa. ¿Saben que estas cajas están marcadas como materiales de riesgo nivel 3 y que están descargando sin grúa ni rampa de seguridad en una zona peatonal?» Él se rió, una risa áspera y sarcástica. «Mire, señora, no sé quién es usted, pero si no se quita de mi camino, la voy a tener que mover yo». «Soy una ciudadana preocupada por la seguridad», repliqué, acercándome apenas lo suficiente para leer el manifiesto que colgaba de la caja del camión. El documento, escrito en letra pequeña, confirmaba mis sospechas. Productos químicos orgánicos, alta volatilidad. Justo en ese momento, el joven ayudante dejó caer otra caja, esta vez con el sello de Cres, lo que significaba que la mercancía ya había sido registrada como propiedad de la empresa. La caja de Cres golpeó el borde del remolque con un ruido seco y se abrió una pequeña fisura en la madera. Un líquido incoloro, con un olor dulce y punzante, comenzó a gotear sobre el asfalto. El conductor palideció.
No había forma de ocultar ese error, y mientras el olor se hacía más intenso, noté algo crucial. El líquido caía directamente sobre una fina grieta en el concreto, justo encima de donde se encontraba la boca de tormenta parcialmente bloqueada. Era un efecto dominó que la juventud corporativa de Cres, obsesionada con el dinamismo y las pantallas, nunca había previsto. El secreto era que la prisa en la entrega era la mecha y la mala infraestructura de Cres era el detonador. Necesitaba actuar rápido. Hay que detener eso, ordené al conductor, señalando el goteo. Pero él estaba congelado por el miedo a perder su trabajo. Yo sabía que en minutos ese olor comenzaría a notarse dentro del edificio Cres, y si el líquido se filtraba a la red de alcantarillado, podría reaccionar con cualquier residuo de metano, provocando una explosión subterránea de gran escala. La tragedia no solo iba a destruir la fachada de Cres, sino que, si causaba daños a terceros o, peor aún, heridos, la demanda de 20 millones se convertiría en un precedente legal devastador. No podía permitir que ocurriera. No por Cres, sino por la gente. Dejé mi maletín en el suelo, me remangué las mangas de mi traje anticuado y corrí hacia el goteo. La experiencia me había enseñado que en situaciones de riesgo químico, lo primero es la contención. Le grité à Sid Linoleic Conduct, necesito la lona impermeable del camión, rápido. Él tardó en reaccionar. El ayudante, con el dedo lastimado, me miró confundido. Entonces, sin esperar, hice lo único que podía hacer con los recursos a mi alcance. Mis ojos captaron un cubo de arena y sal que usaban para los inviernos. Lo agarré y, con la fuerza que no sabía que me quedaba, lo lancé directamente sobre el goteo, creando una barrera absorbente sobre el asfalto caliente. El olor disminuyó inmediatamente. El conductor, finalmente saliendo de su estupor, comenzó a buscar la lona. Yo sabía que eso solo me daba unos pocos minutos de ventaja. La amenaza no estaba resuelta. El camión aún estaba mal aparcado y la mercancía peligrosa todavía estaba expuesta. Tenía que volver al gigante de cristal que me había rechazado. Tenía que forzar mi camino adentro. Mire mi reloj, eran las 11:20 de la mañana. 15 minutos después de que mi entrevista fuera cancelada. Corrí de vuelta a la entrada principal. El joven recepcionista me vio regresar y su rostro se frunció en una mueca de molestia. Señora Torres, le dije que la entrevista ha finalizado. Mi voz no era de súplica, era de autoridad absoluta. La autoridad que te da saber que eres el único que ve el peligro inminente. No me importa su entrevista, dije, apoyando mis manos en el mármol frío del mostrador. Mi respiración era agitada, pero mis palabras eran precisas. Necesito hablar con el gerente de seguridad o el CEO. Ahora, hay una emergencia de materiales peligrosos en el callejón de servicio que está a punto de causar daños estructurales y una demanda civil millonaria. Y la ventana para evitarlo se cierra en menos de 5 minutos. El joven recepcionista, entrenado para lidiar con visitantes y proveedores, pero no con crisis reales, se quedó sin palabras. Ese fue el momento en que mi sabiduría, rechazada por obsoleta, se convirtió en la única moneda de valor en todo el edificio Cres. Yo sabía el secreto. El gran secreto oculto de esa empresa. Su eficiencia era una máscara. Y justo ahora, esa máscara se estaba derrumbando, no por un virus informático, sino por un error básico de logística. Y en ese caos inicial, ellos estaban a punto de descubrir que la mujer que habían desechado en la puerta era la única que podía salvarlos. Necesitaba entrar, necesitaba que me escucharan. Y necesitaba hacerlo antes de que ese olor dulce se convirtiera en un grito de fuego.
El joven recepcionista se encogió, su traje perfectamente planchado pareciendo repentinamente una armadura defectuosa. Los ojos de los pocos ejecutivos que esperaban en la sala VIP se giraron hacia mí. No con curiosidad, sino con la molestia de quien es interrumpido en su rutina. El olor dulce se había intensificado. Era un perfume engañoso, parecido al de la cereza artificial, pero con un fondo metálico y caliente. Un químico lo identificaría de inmediato. Un gerente promedio lo ignoraría como un simple problema de limpieza excesiva. Escúcheme bien, le dije al muchacho, mi voz era baja, firme, como el clic de un interruptor que activa una alarma. No grité, no necesité hacerlo. La urgencia que habitaba mis palabras era más potente que cualquier alarido. No se trata de un problema de recursos humanos. Se trata de un problema de logística oculta. Tienen una reacción exotérmica descontrolada en el nivel sub-cero. El recepcionista balbuceó, ¿nivel sub-cero? Señora, no tenemos un nivel sub-cero. Es el sótano 1, donde están los servidores y la bodega de insumos de marketing. Ahí estaba el secreto, la negación corporativa. La empresa Cres prefería nombrar sus sótanos con términos modernos, ignorando la realidad de que el cemento sigue siendo cemento y los químicos siguen obedeciendo a la física. Llame a quien maneje el inventario de limpieza industrial, exigí. Ahora, dígale que si no se mueve en los próximos 3 minutos, perderán el contrato de la línea azul y quizás a sus ingenieros por inhalación. Esto no es una amenaza. Es una predicción basada en una década de gestión de inventarios para la industria pesada. La mención de la línea azul fue el gancho. Era su cliente más sensible, el que movía el 60% de sus ingresos. Y yo lo sabía porque había hecho mi tarea antes de venir a mendigar un puesto. El recepcionista, sintiendo el peso real de mis palabras, tecleó frenéticamente en su intercomunicador. No marcó a recursos humanos, marcó a seguridad. Minutos después que se sintieron como horas bajo el peso de la presión atmosférica del edificio que parecía encogerse sobre nosotros, un hombre robusto con un uniforme impecable y cara de pocos amigos irrumpió por la puerta del ascensor. Era Mauricio, jefe de seguridad y mantenimiento. Su mirada fue directa a mí, pasando por encima del recepcionista como si fuese una planta decorativa. ¿Cuál es el desorden aquí? Me informan de una mujer que está causando un altercado por un olor. Señora, ¿tiene algún problema respiratorio? Mauricio usó un tono condescendiente, el mismo tono que la juventud corporativa usa para minimizar la sabiduría de la experiencia. Para él, yo no era una experta, sino una solicitante rechazada, una molestia a ser desechada. Yo me mantuve erguida, sintiendo el aire acondicionado frío chocar con el calor que emanaba de mi cuerpo debido a la adrenalina. Mi problema, Mauricio, no es respiratorio. Su problema es que usted huele a perfume de oficina y yo huelo a ácido en fermentación, repliqué sin amutarme. Usted tiene un almacén mal etiquetado donde han guardado un oxidante fuerte. Probablemente peróxido de hidrógeno de alta concentración para el blanqueo, junto a una solución alcalina de limpieza pesada. Posiblemente con base de amonio. Mauricio se rió. Una risa corta, seca, completamente carente de humor. Esto no es una planta química, señora. Es Cres Corp. Todo está registrado y bajo control digital. Nuestros inventarios son manejados por IA de última generación. No necesitamos que una solicitante nos dé clases de química, y ahí estaba la herida. Expuesta y sangrante, el orgullo de la tecnología. La arrogancia de creer que un algoritmo es más sabio que la experiencia humana. Le devolví la mirada, mis ojos fijos en los suyos, que ahora empezaban a mostrar un atisbo de sudor frío en la frente. Su IA,
Mauricio registra cajas. No entiende la termodinámica. Su sistema no vio la etiqueta oculta, el secreto no escrito en el código de barras. El riesgo de almacenar dos productos incompatibles en el mismo estante simplemente porque la solución más vieja estaba al final del pasillo y la nueva, más cerca de la entrada. Yo lo sé porque la gente que maneja esos químicos suele ser la misma que ignora los protocolos de seguridad por eficiencia y prisa. Hubo un silencio tenso. El recepcionista estaba pálido. Y por primera vez Mauricio Dude. Él sabía que, detrás de la fachada de perfección de Cres, existían atajos tomados por empleados estresados. Y esa duda fue mi pasaporte. Antes de que continuemos con la frenética carrera para detener lo que podría ser un desastre ambiental y legal, debemos hacer una pausa. Piensa en esto si tuvieras la oportunidad de ignorar a alguien por su apariencia o edad, por lo que la sociedad te ha enseñado a desvalorizar. Pero sabes que esa persona posee la llave para tu supervivencia o éxito. ¿Qué harías? ¿Priorizarías tu orgullo y la imagen perfecta de tu empresa o priorizarías la supervivencia? Déjame la palabra clave, sabiduría. En los comentarios si crees que la experiencia siempre tiene un valor incalculable. Mauricio finalmente sintió el olor. Era tenue en la recepción, sí, pero él era el jefe de mantenimiento, y el sistema de ventilación forzada estaba mandando un tenue rastro de ese dulzor químico directamente a la entrada. Su rostro pasó de la burla a una alarma calculada. ¿Cómo sabe del contrato de la línea azul? Me preguntó, dejando de lado el tema de los químicos. Ese era el verdadero secreto que le preocupaba. Lo sé porque si hubieran revisado mi currículum por más de 10 segundos, sabrían que mi trabajo era manejar las licitaciones para su principal competidor durante 15 años. Yo no solo conozco sus debilidades logísticas, las ayudé a crearlas, respondí con una verdad brutal. Esa declaración fue el golpe final. Ya no era una señora buscando trabajo. Yo era una fuente de inteligencia crucial. Y de un momento a otro, la persona que él había intentado expulsar se convirtió en la persona que no podía darse el lujo de ignorar. Está bien, gruñó Mauricio, sacando su llave de acceso. Pero si se equivoca, la demandaré por intrusión. Si me equivoco, usted solo perderá unos minutos. Si tengo razón, usted pierde su edificio y quizás su libertad por negligencia grave. Es una apuesta que vale la pena tomar, aseguré, ya caminando hacia el ascensor, forzando a Mauricio a seguirme. El ascensor se abrió, el contraste sensorial fue inmediato. De la temperatura controlada y la luz fría del mármol, pasamos al aire viciado y el zumbido de los motores del montacargas. Mientras bajábamos, cerré los ojos por un segundo. Solo un momento para recordar la humillación de hace 10 minutos. Recordé como la señorita de recursos humanos, una mujer joven que no debía tener más de 25 años. Había revisado mi solicitud digitalmente, deslizando su dedo por la pantalla con desinterés. Disculpe, pero sus credenciales son demasiado robustas para este puesto y, francamente, demasiado desactualizadas. Buscamos gente que maneje el software Quantum Prima al nivel experto. Gracias por su interés, pero no la consideraremos demasiado robustas. Demasiado desactualizadas. La vida me había escupido a la acera porque, a los 50 y tantos, mi capital era la experiencia y no la velocidad digital. Sentí una punzada de dolor, la misma que sentí al coser un roto en mi mejor traje esa mañana. Había puesto toda mi esperanza en esa entrevista. Pero ahora, esa misma experiencia que me había descalificado era lo único que podía salvarlos. Salimos del ascensor en el sótano.
El nivel sub-cero era un laberinto de cemento gris, cables expuestos y el constante, pulsante rumor de los servidores de datos en un rincón. La iluminación era escasa y amarillenta. Y aquí, el olor dulce era abrumador. Era tan fuerte que irritaba la garganta, mezclándose con el polvo y el olor a metal frío. ¿Dónde tienen almacenados los productos de limpieza industrial para áreas pesadas? Pregunté, cubriéndome la nariz con la solapa de mi chaqueta. Mauricio señaló un pasillo estrecho al fondo, cerca del muelle de carga que quedaba al callejón. Están en la jaula de seguridad 3. Barrio los guardamos ahí para evitar robos y control de inventario. Mientras caminábamos, observé los detalles. La condensación en las tuberías superiores, el aire caliente estancado. La mala circulación. Condición perfecta para acelerar cualquier reacción química. Llegamos a la jaula 3. Barrio era una cerca de malla metálica, cerrada con un candado industrial. En el interior, estantes de metal llenos de cajas y bidones. Y justo en el segundo estante, en la esquina más oscura, vi la fuente del problema. Un bidón de plástico blanco, de unos 10 litros, estaba deformándose visiblemente. El plástico, originalmente rígido, se había hinchado y estaba goteando lentamente. El líquido que salía, claro y burbujeante, se mezclaba con el polvo del suelo, liberando ese vapor dulce y pegajoso. Ahí está. Señalé ese bidón. Es el peróxido. Lo pusieron al lado de las botellas de limpiador amoniacal. El calor ha provocado que el recipiente de plástico reaccione con el oxidante. Y ahora están mezclando gases. Mauricio se acercó, cauteloso. Sacó su radio y habló con voz ronca. Alerta, necesitamos un equipo de contención inmediata en la 3, barrio fuga de químicos. Traigan ventiladores de alta potencia y sosa cáustica. No, espere. Lo hanté, poniendo una mano firme sobre su hombro. Si traes sosa cáustica ahora, solo acelerará la reacción. El amonio ya está ahí. Lo que necesitamos es un neutralizador inerte y frío. Tienen arena de sílice, mejor aún, bicarbonato de sodio en grandes cantidades. Mauricio me miró, frustrado. Estaba acostumbrado a las órdenes del manual, no a la improvisación de una mujer que había sido rechazada por su empresa. ¿Bicarbonato? Para limpiar, señora, esto no es una cocina. Es un almacén. El bicarbonato es un neutralizador anfótero, seguro y efectivo contra este tipo de mezcla de gases sin provocar una explosión. Lo expliqué con la paciencia de quien ha corregido errores ajenos toda su vida. Pregúntale a su ingeniero químico si tiene uno. Si no lo tiene, dígales que busquen la arena de gatos más barata que puedan encontrar, la que es a base de arcilla. Rápido, y abran las puertas del muelle de carga. Necesitamos ventilación cruzada inmediatamente. Mauricio dudó por un momento más. Pero el sonido de un estallido sordo y un pequeño chorro de vapor blanco que salió de la tapa del bidón inflado terminó con su resistencia. La presión estaba liberándose. Corrió hacia el muelle de carga. El recepcionista, que había bajado con nosotros temblando, se puso a buscar en su teléfono si la empresa tenía un ingeniero químico de guardia. Soy yo quien hace las llamadas de emergencia, dijo el recepcionista, con la voz apenas un susurro. No, usted es el que va a sobrevivir, corregí, sintiendo el calor en mis mejillas. Busque en el inventario de la cafetería. Pregunte por bicarbonato de sodio industrial para hornear. Debe haber un bidón en alguna parte. La situación se estaba volviendo crítica. El aire era denso, mis ojos me picaban. La luz de emergencia roja parpadeaba, añadiendo un dramatismo aterrador al sótano.
El peligro estaba justo frente a mí y era palpable. Mientras Mauricio abría las gigantescas puertas de metal del muelle de carga, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y sucio de la calle, yo me concentré en el bidón. Yo sabía que la demanda que Cres estaba a punto de enfrentar era mucho peor que cualquier incendio. Si el gas amoniacal se filtraba a los ductos de ventilación, contaminaría los filtros CHPA que protegían sus servidores, causando un apagón masivo y la pérdida de datos de la línea azul. Eso era un incumplimiento contractual millonario. El daño a la reputación sería irreversible. Mi conocimiento no se trataba de cómo hacer una presentación en una aplicación moderna. Se trataba de cómo mantener el engranaje del mundo funcionando sin que nadie se diese cuenta. Un minuto después, Mauricio regresó, jadeando. Trajimos el bicarbonato. Es un saco de 20 kilos. ¿Y ahora qué? Espárcelo alrededor del bidón goteante formando un dique. No lo toques directamente. Y luego, lentamente, muy lentamente, derrama una pequeña cantidad sobre el charco que se está formando, indiqué. Si logramos detener la reacción superficial, la temperatura descenderá. El silencio del sótano fue interrumpido solo por el rasgueo del bicarbonato cayendo al suelo. Mauricio, con las manos temblando, obedeció. El bicarbonato, al entrar en contacto con el líquido químico, burbujeó violentamente, creando una espuma blanca que neutralizó el olor dulce inmediatamente. El alivio fue instantáneo, físico. La tensión en mi pecho se disipó. El aire comenzó a sentirse menos espeso, menos peligroso. Mauricio se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Señora, lo detuvo, dijo, con una mezcla de asombro y vergüenza en su voz. Si eso hubiera llegado a los ductos de ventilación, el departamento legal habría entrado en pánico. El departamento legal ya está en pánico. Solo que aún no lo saben, respondí, señalando un estante superior donde encontré una carpeta polvorienta que decía Actas de recepción en menos 2023 minutos. Su verdadero secreto oculto no es el almacenamiento inadecuado, Mauricio. Es la documentación. Si alguien pregunta, ¿usted no tiene constancia de la compra de ese peróxido de alta concentración? Porque lo compraron a un proveedor no aprobado para ahorrar costes y por eso la IA no lo registró en el sistema central. Solo en un sistema secundario, Mauricio se quedó mudo. Había tocado el nervio más sensible de la empresa, la corrupción oculta bajo el manto de la eficiencia. En ese momento, la voz del recepcionista resonó, dice la señora Clara, la jefa de pastelería, que si tiene un saco de 25 kilos de bicarbonato y que ya lo envía por el montacargas. Llegará en 2 minutos. Me reí. Era una risa nerviosa, de alivio. La jefa de pastelería había salvado a la corporación. El contraste era absurdo. Aún no hemos terminado. Necesitamos asegurar la ventilación y mover el bidón deformado a un contenedor especializado antes de que la presión interna vuelva a aumentar. Y esta vez, Mauricio, usted no va a pedir ayuda a seguridad. Va a pedir ayuda a los que manejan los insumos, los que conocen realmente cada rincón de este edificio. Los que usted ignora todos los días, el personal de limpieza y los de mantenimiento de bajo nivel. Mauricio asintió. La arrogancia se había desvanecido. Había sido reemplazada por el miedo y un nuevo respeto, uno ganado en medio del peligro químico. La puerta del ascensor se abrió de nuevo, y esta vez no era un ejecutivo. Era una mujer con gorro de chef y un hombre de overol azul, que traían el saco de bicarbonato y un carrito. El equipo de contención, anuncié, observando como Mauricio, por primera vez. Les hablaba con respeto,
pidiendo instrucciones claras. La jerarquía se había invertido. El manual de la IA había sido reemplazado por la experiencia humana. Mientras observaba cómo el equipo de mantenimiento comenzaba a trabajar siguiendo mis instrucciones, precisas usando las herramientas correctas, no las que el protocolo dictaba, sino las que funcionaban, sentí que mi propósito regresaba. Yo no había salvado solo a Crest Corp de una demanda, me había salvado a mí misma. Había demostrado que mi valor no era obsoleto, que el verdadero secreto para el éxito de cualquier empresa no reside en las máquinas, sino en la sabiduría silenciosa de aquellos que han pasado años observando cómo funcionan realmente las cosas. La crisis había pasado, pero mi jornada apenas comenzaba. La mujer rechazada en la puerta ahora tenía el control de la situación más delicada de la empresa. Ahora, mientras ellos trabajan para limpiar el desastre, y antes de que los ejecutivos suban y me conviertan en la nueva heroína corporativa, te invito a compartir un momento de verdad. Si has sentido alguna vez que tu experiencia ha sido despreciada o ignorada por gente que solo valora lo nuevo, por favor, comparte esta historia. Al hacerlo, estás validando la experiencia de miles de personas que, como yo, han sido descartadas injustamente. Tu compartición es un faro de esperanza. Y hay un pequeño secreto oculto en mi historia, una pista que solo los oyentes más atentos notarán. Presta atención a las palabras que uso para describir el olor al principio. Si las notas y las comentas al final, sabrás el verdadero la ventilación comenzó a funcionar a toda potencia. El aire del sótano se estaba volviendo tolerable. Los hombres de mantenimiento estaban sellando el bidón deformado en un contenedor especial. Mauricio se acercó a mí, con la respiración entrecortada. Gracias, de verdad. Voy a informar esto a la dirección de inmediato. Necesitan saber lo que usted hizo. Lo miré, sintiendo la humedad del ambiente en mi ropa. El contraste entre mi ropa de calle, ligeramente manchada de polvo de bicarbonato, y el ambiente pulcro de la recepción era enorme. No se preocupe por mí, Mauricio. Preocúpese por el reporte que va a entregar. No diga que una mujer lo advirtió. Diga que su sistema falló y que la solución vino de un conocimiento externo que su empresa no valora. Y sobre el trabajo. Preguntó tímidamente. Quisiera hablar con recursos humanos. Yo sé que usted no aplicó para un puesto de manejo de inventario de emergencia, pero creo que necesitamos a alguien como usted en logística. Sonreí, un cansancio profundo recorriendo mi cuerpo. Mauricio, dije, tocando el borde de mi traje. Ellos me rechazaron. Usted me humilló. Yo solo vine a pedir un trabajo para tener un techo. Y ahora, quieren darme un puesto porque acabo de salvarles. El pellejo de una negligencia que ustedes mismos crearon por su obsesión con el ahorro. Las cosas han cambiado. Yo ya no necesitaba el trabajo que me habían negado. Yo tenía algo mucho más valioso. Tenía el secreto de su fragilidad, el conocimiento oculto de sus puntos débiles y, lo más importante, tenía el poder que otorga el haber sido la única persona que se atrevió a ver la verdad detrás de la máscara de perfección corporativa. Mi siguiente paso era crucial. No era aceptar el puesto, sino negociar mi silencio y mi experiencia en términos que honraran mi sabiduría. Y esa negociación comenzaría con una exigencia simple, pero devastadora para la estructura de Crest Corp. El silencio que siguió a mi revelación no fue vacío. Fue un estruendo, el sonido metálico de una armadura cayendo sobre un suelo de mármol pulido. El joven ejecutivo, antes tan arrogante en la puerta, se había desplomado sobre una silla auxiliar, su rostro tan pálido como el papel del informe que yo había corregido.
El señor Kress, el hombre que controlaba miles de millones, el arquitecto de esta corporación que parecía invulnerable, me miraba fijamente. Sus ojos, antes llenos de la calma fría de quien siempre tiene el control, ahora contenían el pánico profundo y primario de quien ve la muerte rondando su creación más preciada y no me mov. Yo no me regocijé. Solo respiré el aire filtrado y climatizado de esa oficina, sintiendo el contraste entre el lujo que me rodeaba y el frío húmedo que aún llevaba en mis huesos de las calles. ¿Qué quiere, señora?, preguntó Kress Vosspera, despojada de cualquier pretensión de autoridad. Dígame su precio. Hablemos de un acuerdo de confidencialidad y la posición que usted elija era la reacción esperada, dinero y silencio. Pero eso no era lo que yo buscaba. El dinero era temporal. La justicia, la reparación de la dignidad, era eterna. Mi precio no es monetario, señor Kress, respondí, sintiendo como mi voz se fortalecía, resonando con la convicción que solo otorga la verdad. Mi precio es la corrección. Me acerqué al escritorio, no invadiendo su espacio, sino reclamando el mío. Usted ha construido un imperio sobre la eficiencia, el ahorro de costes y la obsesión por lo nuevo, por lo joven. Ha desechado la experiencia como si fuera un lastre, una antigüedad innecesaria en la era digital. La negligencia que casi le cuesta $200 millones no fue un error aleatorio, señor Kress, fue un síntoma. Es la grieta oculta en los cimientos de Kress Corp. Kress tragó saliva, sus ojos nunca abandonándome. La corrección comienza aquí, en este despacho. Mi exigencia es doble, simple y absolutamente no negociable. Hice una pausa dramática, sabiendo que cada palabra debía ser un martillo que rompiera la estructura de su soberbia corporativa. Primero, continué, señalando al joven que seguía temblando en la esquina. Quiero que el joven que me negó la entrada y me humilló en la puerta sea despedido. No por venganza, sino por incompetencia. Su arrogancia al asumir que el valor se mide en años, no en conocimiento, es un riesgo inaceptable para su empresa. El joven gimió, pero Kress levantó una mano para silenciarlo. El jefe no lo defendió. En ese momento, Kress entendió que su asistente era un daño colateral necesario. Acepto la primera parte, concedió Kress, con un suspiro que pareció vaciar sus pulmones. ¿Y la segunda? La segunda exigencia era mi verdadero objetivo. Era la llave para asegurar que ninguna otra persona que llevara una vida de experiencia en su rostro fuera tratada como yo fui tratada. La segunda, dije, manteniendo mi mirada firme, es que usted cree inmediatamente una nueva división dentro de Kress Corp. La llamaremos la Oficina de Gestión de Sabiduría o simplemente la División de Memoria Institucional. Kress frunció el ceño. ¿Una división para qué? Exactamente. Para curar la amnesia corporativa que usted padece, expliqué, usando el término amnesia con deliberada dureza. Usted ha despedido a todos los que sabían cómo funcionaban las cosas antes de los algoritmos. Su dependencia de empleados jóvenes, que saben de código pero no de procesos físicos, es su punto ciego. Esta división estará compuesta exclusivamente por profesionales jubilados o de la tercera edad. Personas con historial comprobado en gestión de riesgos y procedimientos heredados. Ellos serán los auditores de su juventud, las voces de la experiencia que prevendrán las fallas catastróficas. El señor Kress se reclinó en su silla, analizando la propuesta. No era un capricho personal, sino una estructura de negocio. Él era un hombre de negocios. Podía respetar eso. ¿Y usted, señora?, preguntó, su voz volviendo a ser calculadora. ¿Dónde encaja en esta estructura? Yo seré la directora ejecutiva de esa división, declaré. Mi salario no será el de una oficinista.
ni el de una secretaria. Mi salario será el equivalente al de un vicepresidente senior, porque mi valor es el de la prevención. Y mi contrato incluirá una cláusula única: tengo autoridad total para vetar cualquier proyecto o proceso que considere que pone en riesgo la estabilidad legal o física de la empresa. Basándome únicamente en la memoria institucional de mi equipo, la audacia de mi propuesta era impresionante. Incluso para mí, no solo pedía un empleo, pedía control sobre una parte vital de su operación. Pedía que la sabiduría que él había desechado fuera ahora la policía interna de su corporación. Cres sonrió, pero era una sonrisa vacía, sin alegría. «Usted es muy lista», murmuró. «Soy lista porque he vivido. Señor Cres, he visto las consecuencias de la prisa y la soberbia. La vida me enseñó que lo oculto, lo que se barre bajo la alfombra, siempre vuelve para exigir su precio en ese momento. Pensé en todas las personas que, como yo, habían sentido el peso de la invisibilidad. Los millones que se levantan cada día sabiendo que su experiencia es considerada obsoleta. Es un dolor silencioso, un desprecio que duele más que la pobreza. Si usted alguna vez se ha sentido invisible, si su valor ha sido medido y despreciado solo porque el mundo exige una juventud imposible, si ha sentido esa punzada de humillación al ser descartado, comparta esta historia. Compártala con la persona que necesite recordar que la sabiduría no se jubila, solo espera el momento de ser reconocida. Cres se levantó y caminó hacia el ventanal, contemplando la vasta extensión de la ciudad que su imperio dominaba. La luz del sol se reflejaba en el vidrio, pero en su rostro solo había sombra. «Si acepto esto», dijo, sin girarse, «usted se convierte en mi control de calidad más costoso y mi peor enemigo interno. ¿Qué me garantiza que no usará el poder de su división para desmantelar la misma empresa que la está empleando? Mi garantía es mi experiencia, señor Cres. Y mi necesidad de un techo», respondí con una verdad brutal y sencilla. «Yo no quiero que Cres Corp caiga. Yo quiero que Cres Corp sobreviva. Para demostrarle al mundo que el valor de la experiencia es superior al costo de su negligencia, el silencio volvió, pegó esta vez, era un silencio de aceptación. Cres giró, «Prepáreme el contrato. Y quiero ver el cese de ese joven antes de que caiga el sol. Mi asistente legal se encargará de los detalles. Usted empieza mañana, a la hora que quiera. Este despacho será su base», y así, en un parpadeo, el mendigo se convirtió en el consejero del rey. Pero la batalla real apenas comenzaba. Aceptar el puesto no era el final, sino el inicio de una guerra interna. Cres Corp estaba podrida desde dentro, no solo por la amnesia corporativa, sino por algo mucho más oscuro que yo había percibido desde mi primera revisión del informe de riesgo La Corrupción. Cuando me entregaron mi nuevo teléfono de empresa, mi primera tarea fue revisar los archivos que el joven despedido había dejado en su escritorio. No buscaba solo procedimientos. Buscaba patrones. Y el patrón que emergió de las profundidades de la gestión de inventario era aterrador. La negligencia que casi causa la demanda millonaria era real, sí, pero su causa no era la simple falta de experiencia. Era un encubrimiento. El informe de riesgo que yo había corregido mostraba una falla en el aislamiento de las tuberías criogénicas, vitales para el proceso de fabricación. El joven, al intentar justificar su ahorro, había recortado la calidad del material de aislamiento. Pero al revisar los correos electrónicos de la empresa, encontré una cadena de comunicación interna marcada como urgente, confidencial, que revelaba una verdad mucho más grave. El proveedor que suministraba el aislamiento barato no había sido elegido por eficiencia, sino por una comisión oculta pagada a un ejecutivo de nivel medio,
un tal Samuel Fans, director de adquisiciones. Se había estado inflando los costos de materiales de bajo rendimiento, desviando la diferencia a cuentas personales y poniendo en riesgo toda la infraestructura de la empresa. La negligencia no era un error humano, era un crimen económico. Mi victoria momentánea de conseguir el puesto se sentía de repente hueca. Yo había salvado a Cres de una demanda externa, pero la amenaza interna era un cáncer devorando la empresa desde las sombras. Ahora, yo no era solo la directora de la división de memoria. Yo era la depositaria de un secreto mucho más peligroso. El conocimiento oculto de que Samuel Vance estaba robando a Cres Corp, y lo que era peor. Cres, en su obsesión por el crecimiento, parecía no haber notado los patrones, o peor aún, podría haberlos ignorado para evitar un escándalo. Mi siguiente paso requería una estrategia. Vance será poderosa con 10 años en la empresa. Yo era la nueva directora de 60 y tantos, la abuela que Cres había contratado a regañadientes. Si iba directamente a Cres con esta información, Vance podría tener tiempo de limpiar sus huellas o, peor, desacreditarme como una intrusa vengativa. Necesitaba pruebas irrefutables. Y el único lugar donde podía encontrarlas era el laberinto físico de los archivos muertos y los almacenes, esos lugares que la juventud corporativa había olvidado. Mi primera acción como directora de sabiduría no fue sentarme en mi nuevo y lujoso despacho, sino ponerme mis viejas zapatillas de trabajo y convocar a mi primer y único empleado, un ingeniero jubilado, experto en logística de cadena de frío, al que Cres Corp había despedido 5 años antes por ser demasiado cagó. Lo encontré trabajando como vigilante nocturno en un centro comercial. Cuando lo llamé, la incredulidad en su voz se convirtió en una chispa de esperanza. Mañana, a primera hora, Jorge, tenemos trabajo que hacer. Vamos a ir al almacén de Cres Corp en la zona industrial 3, vamos a buscar el aislamiento que se compró hace 6 meses. Necesito que me digas, como experto, cuánto vale realmente y cuánto pagó la empresa por él. El secreto de Vance está oculto en los números de inventario, Jorge. Con su voz quebrada por la emoción y los años, solo pudo responder, estaré allí, jefa. La batalla por la dignidad se había transformado en una misión de infiltración de alto riesgo. Yo no solo estaba salvando mi pellejo, sino que estaba a punto de desenterrar la corrupción que ponía en peligro a miles de empleados de Cres Corp. El verdadero juego había comenzado. Y yo era la jugadora más inesperada en el tablero. La mañana siguiente amaneció fría. Con ese olor a diésel y acero que solo tiene la zona industrial 3, Jorge estaba allí, puntual. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora reflejaban una mezcla de nerviosismo y una extraña alegría. Era la alegría de quien vuelve a sentirse útil, de quien tiene una misión que vale la pena. Entramos al almacén a través de la rampa de carga, justo cuando el primer turno estaba empezando a despertar. El edificio era un laberinto de estanterías que se elevaban como rascacielos de metal, llenas de cajas y paletas envueltas en plástico. Aquí, en este silencioso coloso de logística, era donde Vance había escondido su secreto. El aire estaba pesado, cargado de polvo fino que flotaba en los haces de luz que se colaban por las claraboyas superiores. Me sentí como si estuviera entrando a un templo oculto, donde la única divinidad era la eficiencia o la falta de ella. El aislamiento, me susurró Jorge, guiándome con la confianza de un veterano. Lo compraron hace 6 meses para el proyecto de expansión de las oficinas del sector barrio. Esas estanterías, las 320 nos acercamos. Las cajas de aislamiento térmico, envueltas en un film grueso, esperaban en silencio. A primera vista, todo parecía normal. Productos bien apilados,
con sus etiquetas de control de calidad, pero los números nunca mienten. Jorge sacó su linterna de mano y la pasó sobre la etiqueta de la paleta. Sus dedos huesudos se movían con una precisión metódica, comparando el número del lote y el código del proveedor con unas notas arrugadas que sacó de su bolsillo. Aquí está, jefa. El material que Vance compró a una subsidiaria de la que nadie había oído hablar. Sigma Insul hizo una pausa dramática, mirando a ambos lados para asegurarse de que nadie estuviera cerca. La factura dice que pagaron el triple del precio de mercado por esta calidad. Eso era fraude, evidente. Pero el triple del precio no era suficiente para justificar una demanda millonaria. Debía haber algo más, algo que pusiera a Crest Corp en peligro existencial. El dinero de Vance era el síntoma, no la enfermedad. Jorge, míralo de nuevo, insistí, acercándome a una de las cajas y sintiendo la textura del material. Era extrañamente ligero. No me interesa el costo pagado. Me interesa el costo de haberlo usado. Jorge frunció el ceño. Deslizó una pequeña navaja y cortó cuidadosamente el plástico, revelando el aislamiento. Era de un color gris pálido. Este material no es ignífugo, dijo Jorge de pronto, con un tono helado que me puso los pelos de punta. Las especificaciones que Crest Corp exige para las oficinas de alta densidad requieren un índice de resistencia al fuego clase A. Por norma federal, mis ojos se abrieron en el entendimiento más escalofriante de toda la investigación. El fraude no era solo robar dinero. Era poner en peligro la vida de miles de personas. ¿Y qué clase es esta, Jorge? Clase C, jefa, apenas retardante. Esto arde, afirmó con una certeza espantosa. Si hay un incendio, la propagación sería mucho más rápida en esas oficinas de lo que los códigos de construcción esperan. Crest Corp pagó por un aislamiento de oro y recibió papel. El pánico se apoderó de mí momentáneamente. No era solo el robo de Vance. Era la negligencia criminal de toda una cadena de suministro. Si esto salía a la luz pública, las demandas de responsabilidad civil de los empleados o sus familias serían catastróficas. La multa por no cumplir con la normativa federal de seguridad sería la sentencia de muerte para Crest Corp. El secreto de Vance no estaba oculto en las cuentas bancarias. Estaba oculto en el riesgo legal y humano que había infligido a la compañía. Había evitado el desembolso inicial de un material caro para embolsarse una comisión, sin importarle que un simple cortocircuito pudiera desatar un infierno. Necesitábamos pruebas irrefutables. Fotos del material, del número de lote y una muestra del aislamiento clase C para el análisis forense. Trabajamos rápidamente, con el corazón latiéndonos en el pecho, sabiendo que cada clic de mi cámara era un paso más cerca de la verdad y un paso más cerca de la puerta de salida para mí o para Vance. Mientras tomaba la última foto del código de barras, Jorge se congeló. «Alguien viene», siseó. Escuchamos el chirrido de una carretilla elevadora acercándose. Nos agachamos instintivamente detrás de una pila de sacos de cemento, sintiendo el frío del hormigón. Un joven operario pasó, ajeno a los dos espías corporativos encorvados en la oscuridad. Cuando el sonido se desvaneció, recogimos nuestras muestras. Jorge, con su vieja chaqueta de trabajo, parecía la imagen misma de la lealtad traicionada. «¿Ahora qué, jefa?», me preguntó. «Ahora vamos a la torre, y no vamos a pedir trabajo. Vamos a entregar una advertencia. El tiempo de las entrevistas terminó. Es hora de la negociación». La torre Crest Corp era un monolito de cristal y acero. La misma estructura que me había rechazado en la entrada el día anterior, ahora se erigía como el escenario de mi redención o mi fracaso final. No pedimos cita con recursos humanos.
Pedimos una reunión urgente con el presidente y CEO, el señor Allen Kress. Un hombre conocido por su severidad y su obsesión por la reputación de su empresa. El secretario ejecutivo de Kress, un hombre joven y pulcro con un reloj demasiado caro, me recibió con escepticismo en el piso superior. La señora Aurora, ¿verdad? El señor Kress tiene una junta directiva en 10 minutos. Dice que si esto no es sobre la auditoría del tercer trimestre, que lo trate con la oficina legal. Lo miré fijamente, recordando el consejo de mi difunto esposo sobre cómo hablar con los hombres que se creen invulnerables. Con calma, pero con una autoridad inquebrantable. Dígale al señor Kress que mi preocupación es precisamente la auditoría, pero la que no se ha hecho. Y que si no me recibe ahora, la próxima persona que reciba será el inspector federal de seguridad y el abogado que interpondrá la demanda colectiva. Más grande que Kress Corp haya visto, el cambio en la expresión del secretario fue instantáneo. La arrogancia se derritió en miedo. Sabía que nadie que no estuviera desesperado o que no tuviera una bomba en la mano diría algo así. Desapareció tras la puerta de roble. Un minuto después, voló de regreso. El señor Kress la recibirá. 5 minutos, no más. Entré en la sala de juntas, un espacio opulento con una vista panorámica de la ciudad que hacía que el mundo pareciera pequeño. Allen Kress, un hombre de unos 60 años, se levantó de la cabecera de la mesa, con el rostro inexpresivo. En el fondo de la sala, sentado en silencio, estaba Vance. Había sido convocado, había estado esperando esta reunión. Y su rostro reflejaba una mezcla de desprecio y cálculo. Kress fue directo al grano. Me han informado de que usted, una solicitante de empleo que rechazamos ayer, está haciendo amenazas. Hable rápido. Señora, me acerqué a la mesa y coloqué mi maletín. Abrí la carpeta y puse las fotos que había tomado en el almacén. El silencio en la sala se hizo denso. Vance me miraba con la intensidad de un depredador acorralado. Señor Kress, comencé, manteniendo mi voz firme, ayer vine aquí buscando un trabajo en el área administrativa. Fui rechazada, no por falta de capacidad, sino por algo que llamaron falta de encaje cultural. Miré directamente a Vance, cuyo puño se apretó bajo la mesa. Pero la sabiduría que me da la edad, la misma que consideraron obsoleta, me dijo que algo andaba mal aquí. La falta de encaje no era mía. Era la falta de ética. Usted tiene un problema, señor Kress, un problema de seguridad catastrófica disfrazado de ahorro en el inventario. Le señalé las fotos. Este es el aislamiento térmico utilizado en la construcción del sector B. Pagaron por un material clase A, ignífugo, que cumple con las normas federales de seguridad y prevención de incendios. Luego puse la muestra del material gris pálido sobre la mesa. El contraste con la superficie pulida de la mesa de caoba era violento. Lo que realmente se instaló es material clase C, barato, altamente inflamable y adquirido por un proveedor fantasma. Su costo, 1/3 de lo facturado. El margen de ganancia para su ejecutivo de compras, el señor Vance, fue del 200%. Kress tomó la muestra y la examinó con los ojos entrecerrados. Su mandíbula se tensó. Vance interrumpió, su voz cargada de indignación falsa. Esto es absurdo. Esta mujer es una intrusa, una delincuente que invadió propiedad privada para fabricar pruebas falsas. Es un intento de extorsión, señor Kress. Kress levantó una mano, silenciando a Vance. Podía sentir la presión. El CEO no estaba pensando en la legalidad de mis acciones. Estaba pensando en el daño a la reputación y el riesgo financiero. ¿Y qué significa esto en términos reales, señora? Kress preguntó, sin quitar los ojos del material inflamable.
Aquí estaba el punto de inflexión. El momento de explicar por qué mi sabiduría, la misma que me había llevado a investigar, era la única cosa que podía salvarlos. Significa que usted está en incumplimiento grave de la normativa de seguridad contra incendios. Si ocurre un incidente, Crest Corp será demandada por negligencia criminal. No será una demanda de $5 millones. Señor Crest, será una demanda colectiva de $500 millones. Lo suficiente para colapsar su acción en la bolsa y arruinar el legado que su familia ha construido. Harlan Crest se reclinó en su silla. Sus ojos se clavaron en Vance, quien de repente se veía pálido y sudoroso, con el traje de diseñador pareciendo 3 tallas más grande. La sabiduría que ustedes desprecian es la que les está mostrando dónde está la bomba. Señor Crest, el valor de mi experiencia no está en saber manejar una hoja de cálculo, sino en saber leer entre líneas de lo que la gente oculta. Un ejecutivo corrupto es peligroso. Un ejecutivo corrupto que pone en riesgo la vida de sus empleados es una bomba de tiempo. Saqué un último documento, un análisis conciso del riesgo legal inminente, basado en jurisprudencia de casos similares. El problema no es que Vance les robó. El problema es que el costo de reemplazar todo ese aislamiento ahora, sumado a las multas y la publicidad negativa, es devastador. Pero si actúan rápido, si reemplazan el material de inmediato, quizás puedan mitigar el daño antes de que el secreto se filtre. Crest tomó el análisis. Él era un hombre de negocios. El riesgo legal era su única preocupación real. Vance, dijo Crest con una voz baja y helada que resonó en la gran sala. Tiene algo que decir. Vance intentó farfullar una negación que culpando a un subalterne a un error de logística. Pero su defensa se deshizo bajo la mirada fija de Crest. Sabía que había perdido. En el lapso de 10 minutos, la dinámica de poder en Crest Corp se invirtió por completo. Vance fue escoltado fuera de la sala, no por sus crímenes ante la ley, sino por su traición a la billetera de Crest Corp. Harlan Crest me miró. Ya no veía a una anciana solicitante de empleo. Veía a una salvadora inesperada. Usted ha salvado a esta compañía de la ruina, señora Aurora. Esto no es lo que esperaba cuando vine a trabajar hoy. Me levanté, recogiendo mis documentos. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho. Señor Crest, la diferencia es que yo tenía tiempo y la necesidad de ver lo que estaba oculto. Una cosa que me llamó la atención durante mi enfrentamiento fue el emblema en el anillo de Harlan Crest, un águila plateada que parecía mirar hacia atrás. Si logran encontrar dónde está el emblema del águila en las fotos que están viendo en pantalla, déjenmelo saber en los comentarios. Solo los ojos más atentos lo encontrarán. Crest me hizo una oferta que redefinió mi vida profesional. No como administrativa, sino como consultora de riesgos senior, con autoridad directa para supervisar los procedimientos de auditoría interna y cadena de suministro, con el objetivo de eliminar las vulnerabilidades dejadas por Vance, y con un salario que hacía que la palabra jubilación sonara ridícula. Y por supuesto Pedalgoms Jorge. Le dije a Crest, él es un hombre que sirvió a esta compañía durante 40 años. Él fue el que identificó el problema real, el corazón de la falla. Quiero que se le restituya su puesto, con todos los beneficios, como jefe de supervisión de inventario de Crest Corp. Hasta el día que él decida retirarse, Crest accedió sin dudarlo. La lealtad de Jorge valía más que cualquier consultoría. Salí de la torre Crest Corp sintiendo el sol en mi rostro, pero esta vez el sol no me quemaba, me calentaba. La dignidad que me habían intentado arrebatar en la puerta la había recuperado con creces en la cima. La lección final, la historia de Aurora y Crest Corp se convirtió en una leyenda interna.
El susurro de cómo la mujer que fue rechazada en la puerta salvó a la compañía del abismo legal. Fue procesado y su red de corrupción se desmanteló. Jorge, con su uniforme de supervisor renovado, sonreía por los pasillos, sabiendo que su trabajo importaba de nuevo. Yo me convertí en la prueba viviente de que la experiencia no caduca. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en la velocidad o la energía de la juventud, sino en la perspectiva y la calma que solo los años pueden dar. Mucha gente me pregunta, ¿valió la pena el riesgo, Aurora? ¿Valió la pena investigar sabiendo que te podías haber metido en problemas legales? Mi respuesta siempre es la misma. Cuando te cierran una puerta, cuando te dicen que eres demasiado viejo, demasiado lento, demasiado diferente, no están valorando tu capacidad actual, están midiendo tu potencial de sumisión. La edad te da el coraje de no someterte. El secreto del éxito en la vida y en los negocios no es ser la persona que tiene todas las respuestas. Es ser la persona que sabe hacer las preguntas correctas. El valor oculto no está en los activos que se ven, sino en los pasivos que no quieres ver. Mi trabajo no fue encontrar un trabajo. Fue encontrar la verdad. Y esa verdad, esa sabiduría, es el único escudo real que tenemos contra la corrupción y la obsolescencia. Nunca dejes que te digan que tu tiempo ha pasado. La experiencia es una luz poderosa que ilumina los rincones más oscuros donde se esconden los secretos y los fraudes. Y si eres lo suficientemente valiente para sostener esa luz, puedes cambiar el mundo que te rodea, una puerta cerrada a la vez. Si esta historia de resiliencia y la lucha por la dignidad te ha tocado el corazón, si crees que la experiencia merece ser valorada, por favor, dale like a este video. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que su valor no disminuye con el tiempo. Y lo más importante, suscríbete a este canal, porque al final del día, la verdadera lección de Crest Corp no es sobre el aislamiento clase C, sino sobre la chispa de sabiduría que reside en aquellos que hemos aprendido a sobrevivir a la tormenta. Esas son las personas que te salvan cuando menos te lo esperas. Y esas son las personas que, como yo, nunca deberían ser rechazadas en la puerta.